Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. En otro lunes, en realidad en otro mes también, septiembre, va más o menos rápido este año. Se tarda mucho porque demasiado escándalo, demasiado ruido, demasiadas, pues no sé cómo llamarle, pero estos procesos de campaña adelantados hacen que las cosas en realidad efectivamente se adelanten en cosas que no tienen que ser. Pero bueno, septiembre del 2023, otro lunes, otro día de añoranzas de electricistas mexicanos, agregando que la presencia del trabajo, de la atención del equipo de Radio SME, la, la constante previsión del compañero Iván Hernández, de la jefa del equipo. Bueno, pues gracias a todo esto, estamos cada lunes con ustedes con las añoranzas de electricistas. Y estamos revisando los primeros 100 años del ESME. Al efecto les he comentado que elaboramos perdón, permítanme, se me está acabando la lux y hay que ponerle el contacto. Bueno, para la Asamblea de los 100 años elaboramos un folleto. Bueno, yo elaboré un escrito en Radio ESME o en la revista Lux con el apoyo de siempre de compañero Felipe Sánchez. Se armó, se presentó y desconocemos por qué razón causa un problema. No se logró imprimir y no se pudo repartir en la Asamblea de los 100 años. Probablemente el costo del folleto, del librito, pudo haberse elevado mucho, no lo sé, nunca, insisto, nunca nos enteramos, pero el material fue entregado. Fue un trabajo de casi 60 páginas, 70 quizá, con los arreglos que al escrito le hizo Felipe Sánchez, pero bueno, la cuestión es que no se repartió el día de la Asamblea de los 100 años. Es muy difícil elaborar un material grande para la, para la cronología, para la crónica, para la reseña de los primeros 100 años del ESME, porque eh, eh, no, no lo puede uno hacer en un año, y porque a veces los acuerdos, los asuntos, los temas no llegan a buen puerto. Entonces, pues no se hace y punto. Por ejemplo, la vez pasada, ¿no?, de la solidaridad electricista y la insurgencia obrera, como subtítulo El ESME en tiempos de Sánchez de Lin,
también para un aniversario del ESME, no se logró su distribución en 2007 como, como hubiera sido lo correcto. Había una propuesta para que uno de los edificios del sindicato se llamara Agustín Sánchez de Lin, y en la asamblea correspondiente se entregara este libro. Así son las cuestiones políticas. ¿Te enteras, no te enteras, sucede, no sucede? La cuestión es que la ocasión de festejar el aniversario y a la vez reconocer al dirigente de los años 50, Agustín Sánchez de Lin, no se logró. Se hizo el libro, sí, aquí está presente. Yo le estuve distribuyendo hasta que se acabó la cantidad de ejemplares solicitada, y pues no hubo una manera formal, una asamblea general de poderlo distribuir en ese año. No importa. La cuestión es que para una pequeña crónica del periodo de Agustín Sánchez de Lin, hicimos este libro de 240 páginas. Y, como ya mencioné la vez pasada, para hacer la crónica de la legislativa de estatutos, cuando en 1956, en este periodo mismo, se hizo la modificación de estatutos, recuperar todos los orígenes democráticos del sindicato, quitando todas las prebendas, todos los errores que Juan José Rivera Rojas puso a los estatutos. Esa legislativa de 1956 recupera la esencia histórica, cómo había funcionado el ESME, más los avances de el ESME en los años 30, en esa famosa década de los ingenieros. Entonces, hicimos otro libro donde se recupera el relato, la crónica, el debate de cómo fueron 15 asambleas de legislativa de estatutos para recuperar, para debatir la democracia en el sindicato. Ese fue otro texto de 140 páginas. Es decir, para un momento específico de legislativa elaboramos más de 100 páginas. Para un periodo de 4 años elaboramos 240 páginas. Es decir, los 100 años es muy complicado. Supongamos que 200 páginas por década sería muy complicado. Tendríamos que haberlo planteado con todo el rigor, con un acuerdo, yo hasta diría por escrito, para que se cumpliera los plazos y tener la salvedad de esos aspectos. Bueno, el punto es que a cambio de eso hicimos un cuadernillo, un folleto, relatando la historia del sindicato por décadas. Siempre se ha dicho, se ha pensado que la historia tiene que ser por dirigentes. No es la mejor manera. Cuando uno aprende historia de México por los presidentes, no es la mejor manera. Hay procesos
hay bloques, hay fenómenos sociales que resaltan y que uno quisiera encontrar las raíces de sus sucesos. Es evidente, por ejemplo, que hay dos grandes fenómenos que uno quisiera explicar de la historia. Uno, cómo es posible y cómo se dio el cardenismo, su transición con Ávila Camacho y se consolida Miguel Alemán. No, es una idea que tenemos que uno de los mejores regímenes que hubo, presidentes, y su gestión fue Cárdenas, que sin embargo dio a una gestión de derecha de apoyo al capitalismo más sólido, más consciente con Miguel Alemán. Entonces, yo diría que lo más interesante es el proceso, no el presidente y el presidente. ¿Cómo se explica uno, por ejemplo, la aparición de Díaz Ordaz? ¿No? Como una presidencia sumamente autoritaria, con esa capacidad de represión que tuvo y que nada más se atribuye, y él dice que lo consiente, la represión del 68 al movimiento estudiantil, que solo duró 3 meses. Entonces, ¿cómo explicar eso? Es el conjunto, el bloque hegemónico o el Estado como representante de esta burguesía de esos tiempos la que provoca. Entonces, las cosas van entrelazadas, es muy diferente, muy complicado hacer historia a partir de los personajes que aparentemente mandan, como los presidentes. En el ESME, de igual manera, con estos dos ejemplos que pongo, de que para escribir un poco de Sánchez de Lin, hay más de 350 páginas escritas. Y no es todo el relato, una parte es comprimida y la otra es extensa como el asunto de la legislatura. Bueno, el punto es que este es un boceto, un proyecto de lo que puede ser la historia del ESME cada diseño, sin decir, por ejemplo, que escribir del surgimiento por 3 años nos llevamos más de 400 páginas. Es complicado. Entonces sí necesitamos la paciencia y la calma necesaria para hacer esos relatos. Bien, la vez pasada nos quedamos, lo quiero compartir porque es probable que les interese y porque espero que si acercan la computadora ustedes pueden captar precisamente el documento escrito. Y entonces lo proponemos y lo ponemos a disposición de ustedes. Va. Nos quedamos, cada década está narrada con 4 puntos. Entonces ya habíamos leído el primer punto, pero se lo repito. La década de 1921 a 1930. Y el primer punto narra de algunos logros de los años 20, reconociendo, dice el primer renglón, que después de 1916 los electricistas tuvieron un tiempo en recuperar su fuerza y organización sindical. El golpe militar fue superado. La alforja sindical construida en 1915 permitió recuperar la praxis obrera, es decir,
No olvidemos que en 1916, ante la huelga general propuesta por la Federación de Sindicatos Obreros, Carranza, que todavía no era el presidente porque la lucha entre las fuerzas revolucionarias no terminaba, Carranza en julio y agosto de 1916, un golpe, un golpe militar en contra de los obreros, detiene, constriñe, limita la fuerza de todo el movimiento obrero, pero especialmente del ESME. Intentando recuperar su fuerza, que es lo que se explica aquí, en septiembre de 1917 logra firmarse un nuevo convenio general de condiciones de trabajo. Se da cuerpo a las estipulaciones surgidas desde su organización y que se supone se alcanzaron ahora en el artículo 123 constitucional. Después de la huelga general de 1916, viene un congreso que crea por forma la Constitución de 1917, la cual, insistimos, solo está formada por carrancistas. A Villa y Zapata en esos meses se le está combatiendo muy duro. Se alcanza ya para esas veces del 17 una derrota de Villa y Zapata, una derrota militar. Se impone el militar, la fuerza militar al conjunto de propuestas y la Constitución carrancista se va a convertir en la bandera de ese triunfo o de aquella derrota. Va a surgir enseguida lo que vamos a llamar la ideología de la Revolución Mexicana. Se hace otro convenio más en diciembre de 1921, otro en marzo del 22, que se completa con el de julio es marzo y diciembre de 1922. En octubre de 1924 se renuevan los anteriores. Para ese momento ya tienen 50 clausos y el 20 de marzo de 1926, con el convenio del 18 de diciembre de 1929, se reconoce al fin la personalidad legal del ESME. Hasta fines de los años 20 se reconoce a los electricistas organizados en sindicato. Antes se decía incluso en los convenios logrados desde el principio, que se pactaban con los representantes de los empleados y obreros de las compañías. Nunca se puso con el Sindicato Mexicano de Electricistas, nunca, ni con el sindicato. Siempre se pactó, se elaboran los convenios con los representantes de los empleados y obreros de las compañías. Después de 10 años, entonces teníamos la inexistencia sindical. La organización era inexistente y con los inexistentes pudieron firmarse todos los convenios hasta el de 1926. Los fueron inexistentes legalmente, pero el nuevo artículo decía disposiciones generales. Las compañías reconocen la personalidad legal del Sindicato Mexicano de Electricistas y por lo tanto tratarán con los representantes de este, debidamente acreditados, todos los asuntos de carácter colectivo que se refieran al trabajo de los empleados y obreros de las compañías.
Es decir, este es el contenido del Convenio General de 1926, donde se reconoce al ESME legalmente. Número 2, se logró el reconocimiento en esos convenios de los accidentes de trabajo, la responsabilidad para aportar herramientas, higiene, botiquines y un mínimo uniforme, el pago de un médico, la jornada normal, la extraordinaria y un salario mínimo promedio para todos, así como el pago igual a trabajos iguales. Se logran en esos convenios compensaciones por antigüedad, por traslados del trabajador o incluso otra división de la familia, cuadrillas suficientes para cada tipo de trabajos, categoría en plantas y estaciones y subestaciones, es decir, se calificaba, por ejemplo, la máxima planta y subestaciones era Necaxa, era la mayor planta hidroeléctrica de la compañía de luz y todas las demás se calificaban a partir de esa. Y en cada planta y subestación especial, ya elaborada jerárquicamente, se pagaban salarios diferentes. Es decir, la planta o la subestación número 1 se pagaban salarios menores. En Necaxa, en el Salto y Salto Grande, como en las plantas generadoras, las turbinas, la casa de máquinas, se pagaba los máximos salarios. Se pagaban los días festivos e incluso vacaciones. Los convenios, en realidad, por su forma, sobre todo los de 26 y 29, ya son contratos colectivos. Tienen ya el formato, tienen ya clausulado para ser contratos colectivos. No existía el término porque todavía no se elaboraba la ley correspondiente del artículo 123 constitucional. Pero ya estaban la forma y contenido en esos convenios. Se van a llevar contrato colectivo los primeros años de la siguiente década. En los últimos dos convenios, el de 1926 y 29, se menciona ya la jubilación justo en el artículo 50 de los mismos. Sus acuerdos y pactos se preferían a fin de evitar la huelga. Todavía en 1921, 22 y 1924 hubo necesidad de recurrir a la huelga, tanto por los trabajos incumplidos ya negociados como por las nuevas condiciones que en Necaxa imperaban. Por ejemplo, les digo que por eso el relato de 4 puntos es insuficiente. En la construcción de la planta de Tepeshi se contrata, diríamos nosotros, de manera muy provocadora a los mineros de Real del Monte para elaborar el túnel de Tepeshi. Estalla la huelga por los trabajadores del ESME en Necaxa al afirmar y reconocerse, o para exigir que se reconozca, que la capacidad para elaborar
Todos los trabajos en la planta de Tepeshi podían hacerlos los del ESME en Necaxa. Gracias al estallido de la huelga, se logra que se reconozca y que efectivamente Tepexi sea construida por los obreros de electricistas de Necaxa. Punto número 3. La detención en Lecumberri del secretario general hasta 1918 fue siempre el recuerdo para el movimiento sindical nacional y electricista del trato político que los carrancistas querían, daban pues a quienes se opusieran al proyecto de gobierno, como ellos se llamaban, revolucionario. Es decir, del 16 al 18 había un punto, un señalamiento directo a lo que les pasaba a los que se oponían al gobierno carrancista. Cuando se supone que ya no hay riesgo, en realidad lo que se tiene ya es la nueva constitución y eso va a aplacar todos los resentimientos contra Carranza, contra los militares y el militarismo. El tiempo que sale liberado, pues primero se le sentenció a muerte y luego a cadena perpetua. El modelo sindical sumiso al gobierno se fue creando. Es decir, como dice el dicho, para que la cuña apriete, dice que ha de ser del mismo palo. Entonces, la nueva organización sindical sumisa a nivel nacional se crea con Luis N. Morones, con la CROM. Era un electricista surgido en 1915, pero en realidad, al unirse a Obregón, se convierte en un fiel servidor del nuevo gobierno con la CROM. La paradoja política fue evidente. Morones había sido expulsado desde su traición en 1917 y se promueve a la vez, después de expulsado, con los primeros intentos de crear la CROM. La CROM, de por sí carrancista y obregonista. Morones insiste, pero fue expulsado en 1917 por incumplir los acuerdos de asamblea que como delegado a la regional obrera debía cumplir y acatar. Pero no lo hizo porque politizó su postura. Entonces, esa cuña de crear un movimiento obrero a gusto o sometido se da a través de un electricista. 4. La política sindical de los electricistas se reinicia como se había aprendido, con sus asambleas constantes cada 8 días. Hasta los años 30, la asamblea del ESME fue cada semana, elecciones directas cada año. Es decir, hasta los años 30, las asambleas del comité fueron cada año, tanto para los dirigentes como para los representantes de los departamentos y en las divisiones. Ya se llamaba comité ejecutivo. Yo he tenido el desliz de llamarle siempre comité central, pero no, va a ser el estatuto de 1936,
donde se va a llamar Comité Central. Las brigadas se crean en los años 20 para ampliar la afiliación, para ampliar el territorio del ESME, y durante los años 20 se forma la Confederación Nacional de Electricistas y Similares con su congreso que se realiza en 1926 y su transformación de esta confederación en divisiones del ESME, llegando a ser más de 20 en el territorio nacional. Es decir, el ESME con comisionados o brigadistas se iban a provincia, en la mano izquierda los estatutos, en la mano derecha su contrato colectivo o su convenio general primero, que ya estipulaba cosas muy importantes y de avanzada. Iban a provincia, llegaban a una planta, un sistema eléctrico, hidroeléctrico, termoeléctrico, hacían reuniones, hacían asambleas y convencían a los compañeros de crear una división sindical y hacer pactar las condiciones generales que tenían esos convenios. Por ejemplo, el convenio de 1917, después de la huelga general, lo firman los empleados y operarios y sus representantes. Son Carlos Castro Chávez, Manuel Leduc, Salvador Celis, J. Daniel, F. Rivera, T.D. y Huerta. M. Porras, Manuel Aris, Manuel Jiménez, Laura Lévalo, S. Ampudia, creo que es Salvador Ampudia, Enrique Villafaña, Enrique Guzmán, Delfino Revilla y Ramón Tirado. El de 1929 por el sindicato lo firma Felipe Bustos, Roberto Cornejo, Francisco González, Jesús Rodríguez, Daniel Hernández, Salvador Brambila, Miguel Monroy, David Mejía, Manuel García, Florentino Domínguez, Ignacio Sotelo Lancaster, Rosendo Rebollo, Cleto Guzmán, Gabriel Corona, Vicente Rivera Melo y Gustavo B. Pérez. Es notorio que resalto al final los dos últimos convenios, que son casi ya contratos colectivos, y que a la vez resalto la Confederación Nacional de Electricistas y Similares. Son dos aspectos que en concreto deberíamos de estudiar con calma en esta década. Crece el ESME a más de 30 divisiones, cubre casi la totalidad del territorio mexicano, pudo haber llegado a ser el Sindicato Nacional de Electricistas, o bien con el mismo nombre, Sindicato Mexicano de Electricistas, con 32 divisiones o 40 para cubrir completamente todo el territorio mexicano. Eso es lo llamativo. Y estos personajes que no se mencionan, pero que son ya parte sustantiva de los cuadros sindicales. Década de 1931 a 1940. En la década de los 30 nos muestra la consolidación, la máxima expresión del ESME. Alcanza su forma definitiva el contrato colectivo de trabajo, que va a coincidir curiosamente con la normatividad de la Ley Federal del Trabajo. Bien vistas las cosas, como podemos ver, el convenio siempre fue creciendo, ya a mitad de los años 20, a los últimos, ya es propiamente la alforja de los electricistas. Y es bastante consolidado.
en estos años. En 1932 y 34 ya se llama contrato colectivo de trabajo y en el siguiente se comenta como el mejor de América Latina y quizá del mundo, este contrato colectivo de 1936. Yo tenía por ahí uno guardado, pero se parece a este con el 3 veces el grosor. Este es el formato, este es el papel, el color, las letras, aparecen todas las compañías. Este es el contrato de 1934 y el de 36 crece en tamaño y en contenido, por supuesto. Ese contrato colectivo, ya este, por ejemplo, es el diseño de una camada de ingenieros que todos vamos a reconocer después, como eso, la generación de ingenieros, ¿no? Eran 4: Luis Espinosa Casanova, Francisco Breña Alvírez, Manuel Paulín y David Roldán, citados aquí propiamente por los años en que van a cubrir su gestión. En esencia, es cierto, las cláusulas a partir de 1936 fueron las mismas. Poco o casi nada se logra modificar o agregar a lo conquistado en 1936. Incluso la productividad de la que se habló mucho tiempo a partir de los 90 y los 100 años del ESME, ya estaba contemplada en el contrato colectivo. El crecimiento de la calidad y la cantidad del trabajo, es decir, la productividad, modifica las condiciones de trabajo y por tanto amplía por lo menos el salario y modifica la jornada. Es decir, la movilidad a partir de la calidad de mano de obra. Segundo punto, los estatutos modernos son forjados en esos años. Los procesos de elección, volvemos a insistir, son permanentes. Están claramente estipulados. Y queda claro lo, que toda la experiencia de los años de atrás se sintetizan en los estatutos. En agosto de 1935. Estos son los estatutos de 1935 y este es el contrato colectivo de 1934. En 36 se vuelven a modificar los estatutos y obviamente el contrato colectivo. Los estatutos no llegan a modificarse tanto que dupliquen su tamaño, en cambio triplica el tamaño del contrato colectivo. En calidad, yo diría. Bueno, no hay reelección en los estatutos. En todo caso, se va a permitir siempre y cuando el porcentaje de votos en los que deseen ser reelegidos crecerá. Y si hay reelección condicionada al incremento de votos. Es decir, tu primera reelección te puede exigir 10% más de votos, la siguiente 20% más de votos. Está estipulado en los estatutos. Pero solo puede haber una elección hasta tercera vez. No puede haber reelección por cuarta vez. El escrutinio y la realización del proceso electoral y de cambio en los comités es principal, pero lo realizan los grupos participantes.
Los grupos políticos participantes son la comisión de escrutinio, quien controla el escrutinio y todo el proceso electoral son los representantes de las planillas, son los representantes de los grupos participantes. Ningún personaje o agente del poder del comité ejecutivo, del comité central, es parte de el proceso electoral, excepto para obedecer a la comisión de escrutinio. Digámoslo así, el secretario general, no, perdón, el secretario de Interior, que va a hacer todo el papeleo y va a poner a disposición urnas, lugares, espacios, obedece los pedimentos o las órdenes de la comisión de escrutinio. Está un juez de la Comisión de Honor y Justicia o de la Comisión Autónoma de Justicia. Y todos los del comité se eligen por un año y se les puede revocar el mandato con la propuesta de un tercio de trabajadores o con la de 2 miembros del propio comité central. Hay entonces revocación de mandato y dura un año la gestión del comité. En la revista Blue se publican los grupos políticos participantes, los nombres de cada uno de los integrantes de las planillas y además se escritan votos razonados sobre los candidatos. El triunfo se logra por simple mayoría, excepto, como decimos, cuando hay reelección que exige un porcentaje determinado. Del 12 de julio al 2 de agosto de 1935, en este caso ponemos, fueron presidentes de los debates de la Asamblea Legislativa Luis Espinosa Casanova, David Roldán, Henry de Verdún, Ramón G. Argudín, Guillermo Hinojosa, Roberto Ocampo, Pablo E. Ortega, Cleto Guzmán, Silvano Yáñez, Javier de la Vega Jr., Concepción Guerrero, Rosendo Hurtado Sánchez, Julio Vargas H. Eran en ese tiempo 41 departamentos con un representante por departamento, electo por un año. En las divisiones de Alameda, Cuernavaca, El Oro, Ixtapantongo, recuerden, El Oro, Ixtapantongo, Necaxa, Pachuca, San Ildefonso, Temazcaltepec y Tepustepec y Toluca y el Distrito Federal. Esos eran los departamentos y las divisiones en que se encontraba organizado el ESME. Y entonces la organización general. Los miembros del comité central eran 9, es decir, sigue siendo un periodo sindical corto, un comité de 9 personas que no crezca y una renovación constante del comité central. Las prácticas semejantes a las del inicio de 1915-1916. Se seguían retomando las enseñanzas con las que se origina y se consolida el Sindicato Mexicano de Electricistas. Por cierto, continúa aquí el escrito, Ixtapantongo, la central hidroeléctrica de Valle de Bravo, fue la última inversión de la Mexlay, que no quiso continuar
por lo cual, ay, permítanme, ay, 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 por lo cual, aunque la terminan los equipos de trabajo de los equipos y los ingenieros de la empresa Mexican Lion Power Company Limited, The Mexican Lion Power Company Limited, la compañía mexicana de luz y fuerza motriz, pasó a poder del ESME. Fue el primer sistema hidroeléctrico de CFE fue Valle de Bravo, con esa central. Cárdenas no aceptó que la planta de Valle de Bravo, que el sistema hidroeléctrico Valle de Bravo se convirtiera en cooperativa de producción, como en su momento se le solicitó. La compañía de luz ya no quiso invertir más y por esa razón se pasa a Comisión Federal de Electricidad, deja de ser división sindical y desaparece de los estatutos como del contrato colectivo del ESME. Pero Ixtapantongo fue importante, estuvo en los estatutos y desaparece justamente Ixtapantongo como división y como central hidroeléctrica. Punto 3. Una decisión política de importancia se sucede en el quinto Congreso de la Confederación Nacional de Electricistas y similares. En 1933, perdón, es que me salen, no sé si oigan ustedes un ruido, pero aparecen noticias. En 1936 se discute por parte de la mayoría de las divisiones de la Confederación y proponen que cada una de las divisiones sea un voto y no sea votos a partir de la cantidad de los afiliados. Es decir, las divisiones en la Confederación vinculadas a la matriz del ESME o incluso tan solo la del Distrito Federal, lograba imponer sus puntos de vista a través de sus votos, al contar con la mayoría absoluta de afiliados. Es decir, no había empresa alguna en todo el país que tuviera la cantidad de trabajadores que tenía Compañía de Luz y, por tanto, miembros afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces llegaba el Congreso de la Confederación y pongámoslo por si 4,000 votos del ESME rebasaban al conjunto de votos de las divisiones. Y al conjunto de divisiones que reconocían o que reconocieron durante un tiempo ese proceder, para 1933 ya no les pareció. En esos momentos, la Confederación tenía ya más de 30 divisiones
y en esencia el mismo convenio general de condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque el lado negativo, podríamos decir, para las divisiones era que cada que querían votar algo, por decir el comité ejecutivo de la Confederación, ganaban los del ESME. O ganaban la capacidad ejecutiva y dejaban los segundos cargos a divisiones, al resto de las divisiones. Sabíamos ya que los brigadistas del ESME habían cubierto casi todo el territorio nacional. Insisto, eran ya 32 divisiones, pero con la ruptura que fue inevitable porque los delegados del ESME en esa ocasión al Congreso no aceptaron las nuevas condiciones y se salieron de la Confederación. Entonces se crean con las secciones pertenecientes a la American Foreign Company y a las de la Mexican Lion Power Company, dos grandes secciones. El ESME se siguió llamando ESME, y las secciones dirigidas por Rafael Galván se iba a llamar Federación de Trabajadores Electricistas. En 1972, esa federación se va a convertir en Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Y las divisiones del ESME, dentro del ESME, donde siempre hubo, por cierto, cambio de secretarios. En la Federación de la Industria y Comunicaciones Eléctricas, FENTICE, que se le llevó a denominar, siempre la dirigió Rafael Galván. Y en el ESME no se puede decir que solo hubo un secretario general o incluso un comité central, porque hubo muchos cambios propuestos y debido a cumplir los estatutos del ESME. La fortaleza sindical, la defensa de los derechos y la conquista de mejores contractuales formó un frente proletario para oponerse a las fuerzas derechistas de México y el mundo. Hubo dos grandes proyectos de electricistas, eso sí hay que considerarlo, y que estuvieron dispuestos a mantener y crear en los años 30 el Comité Nacional de Defensa Proletaria, lo que dio lugar después a la Confederación de Trabajadores de México, que resultó una vana organización nacional. Punto número 4. Hubo también una definición importante del lado de las empresas. El consorcio compuesto por Tranvías Eléctricos de México y la compañía de Luz y Fuerza Motriz se divide. Cada quien queda. En 1930 habían trabajadores de varios departamentos sabían que trabajaban de manera indistinta en tranvías o en compañía de luz. No había problema. Pero, como los convenios del ESME y el contrato colectivo eran superiores en el ESME, en la compañía de luz y fuerza del centro, superiores a los de Tranvías Eléctricos de México, entonces había un recambio de esas cosas. En la estación, digamos un ejemplo, de Indianilla, donde era el resguardo, ay, se me olvida el nombre, ¿cómo se le dice a este? Bueno, la estación de tranvías eléctricos, al terminar los turnos, ahí se guardaban. Ese Indianilla
subestación, además eléctrica, donde se trabajaba los tranvías, todas las cuestiones eléctricas y mecánicas, e incluso todos eh, asuntos de carpintería, porque el interior de los tranvías eléctricos eran de madera. Las listas de raya o la nómina se trabajaban o se pagaban de manera conjunta, todo en el mismo departamento. Y entonces, mientras los convenios de la Alianza, convenios colectivos de la Alianza de Tranviarios de México, siendo miembros de la CGT, se llegó a disputar en sus convenios colectivos el todo o la nada, y con esa premisa no llegaron a negociar algunos puntos importantes. El ESME fue avanzando poco a poco, negociando poco a poco, siempre las condiciones generales de producción, como el haber logrado que no hubiera despidos forzados, con la modificación del trabajo o con la inclusión de nueva tecnología. Esos problemas fueron fuertes cuando obreros y empleados solicitaban la jubilación. No podía ser. Había ya jubilación en el ESME, aunque curiosamente no aparecía en el convenio colectivo. Se había ya aplicado la jubilación en varios trabajadores de compañía de luz, incluso algunas cláusulas. Pero como para evitar, como siempre, los patrones evitan todo lo que se pueda, para evitar más jubilaciones, se les decía a los trabajadores: no, tú eres de tranvías, no te puedes jubilar. No se aplica esa cláusula a ti, eres de tranvías. En ese año, finalmente, se llega a un acuerdo de que se haga el convenio que delimite con exactitud el lugar donde trabajaban, la empresa para la cual trabajaban. Muchos se arriesgaron a exigir que eran de compañía de luz, y revisando el expediente personal de los tranviarios, se llegó a saber cuántas horas trabajaban más para tranvías eléctricos o para la compañía de luz y fuerza motriz. Se crea esa discusión. En esta década, como podemos ver, está la huelga general de 1936, que amerita un trabajo especial. Está la realización de la extensión de la solidaridad del ESME a través de el Comité Nacional de Defensa Proletaria, y, como he mencionado, se puede elaborar un trabajo sumamente importante. Ay, perdón, no sé qué hice. Ah, ya sé qué hice. Ya. Entonces, en esta década habría dedicado un buen tema a, por un lado, a la complejidad de la compañía de luz, a ubicar bien los departamentos y reconocer los representantes de esos departamentos. Es el año en que, en la revisión de contrato de 1936, el Comité Central o el Secretario General, permítanme, solicita un permiso especial para representantes departamentales, y por primera vez se va a crear una comisión legislativa.
No se llamó así, pero hubo representantes departamentales especiales para la revisión de contrato colectivo y la empresa los concedió. Entonces hay un buen grupo, un representante por departamento para la discusión de las condiciones de trabajo en cada departamento propio, sabedores de que conocen su materia de trabajo, sus condiciones y la mejor manera, como la problemática general, y la mejor manera de tratarlos es a través de estos representantes. En esa primera vez se pidió permiso con goce de salario. Después esta cláusula, después esta petición a la siguiente revisión se va a convertir ya en una cláusula del contrato colectivo y a partir de ahí va a surgir la Comisión Legislativa de Contrato Colectivo. Tendríamos que revisar con calma dos instrumentos y hacer un capítulo detallado de los estatutos de estos del 35 y del 36 como del contrato colectivo. De tal manera que, junto al capítulo especial del Comité Nacional de Defensa Proletaria y el conflicto nacional que genera Morones y Plutarco Elías Calles, el Frente Nacional de la Clase Obrera logra detener el embate y el combate de estos dos personajes y sus aliados. Entonces, esta pequeña narración de 4 puntos, propiamente 4 párrafos, es más o menos clara, pero necesita precisiones adecuadas. Por lo mismo, es muy complicado, ya lo he dicho, hacer en líneas generales este folleto. Ahorita mismo le estoy haciendo acotaciones o ahorita mismo estoy diciendo, hagamos una revisión de ambos instrumentos porque son muy importantes. Ahorita mismo puedo decir, luego hagamos una añoranza narrando cómo está estructurado estos estatutos y cómo se elige en diciembre de cada año al Comité Central y qué contenido tiene el pequeño, este sí es de 1934, donde, por ejemplo, por primera vez aparece que la empresa le va a descontar a cada trabajador su cuota sindical que se va a entregar al tesorero del sindicato. En fin, seguimos, se nos acabó ya el tiempo y vamos a tener que concluir aquí la añoranza de este primer lunes de septiembre y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta entonces, en otra añoranza de